Llegan dos ángeles y entran por la ventana, toman mi alma, mi cuerpo yo lo veía, pero toman mi alma y salen volando por la ventana y me llevan a la casa de mi abuela, donde yo tuve la revelación a los 8 años. Me llevan a la casa de mi abuela y de ahí salimos por la puerta y entramos a una casa que estaba atrás de la casa de mi abuela, que esa gente eran son brujos. El ángel me llevó para que yo viera el lugar de ese pecado. Me llevó allá y trancó la puerta como la muchacha trancaba la puerta. ¡Clac! Y se desapareció el ángel. Y yo empecé a gritar. Pero era para que yo viera de dónde Dios me estaba sacando. Aleluya. Esa revelación que empezaron a robar todo lo que había de la familia Peralta era dándome a entender que el enemigo iba a atacar la familia. Mi vida se transformó ya en lo que Satanás todo el tiempo ha querido tener un hombre. Satanás hizo lo que quiso contigo. Lo que quiso conmigo. Cuando la bruja me vio de nuevo, dijo, ese hombre tiene que salir de aquí. Y yo no era cristiano, pero había una marca. Me sacaron. Y cuando me sacaron, la bruja sí pudo hacer lo que quería con mi hija. Cuando Dios marca a alguien, Dios usa quien sea para que esa marca sea limpia y se pueda ver. Los hermanos veían que habían dos ángeles, uno de este lado y el otro de este lado, y me llevaron hacia el púlpito en contra mío. Dos ángeles, lo vieron los hermanos espirituales de esa iglesia, y así, y me llevaron al púlpito y yo declaré a Jesucristo. La iglesia está vacía y seca, dice ella. Eso es Ezequiel 37. Yo no sé, yo no era cristiana, yo no conocía la Biblia. Eso es Ezequiel 37, dice ella así. Y cuando ella dijo eso, Ezequiel 37, hermano, esa habitación se llenó de una gloria. Pero de una gloria, hermano, santo. Dios le bendiga, Dios le guarde. Sean todos bienvenidos una vez más a este canal, esperando que lo que ustedes vayan a ver o que vayan a escuchar en este momento pueda bendecirle, pueda edificar su vida, su alma. Por eso les pedimos que lo comparta, porque así como usted va a ser bendecido, va a ser edificado, a la persona que usted se lo mande también lo será. Hoy estoy sumamente honrado. Había esperado mucho tiempo para tener este encuentro. De verdad que soñé en algún momento cuando estaba allá en Estados Unidos hacer este encuentro Peralta, pero no se pudo. Pero este es el momento que Dios ha dispuesto para esto, y para mí es una honra, mi hermano, presentarle a la audiencia a Franklin Peralta, un amigo, un hermano, una familia para mí. Franklin, bienvenido y Dios te bendiga mucho. Dios te bendiga también, hermano Yasonauri, aleluya. Hombre fiel. Gloria a Jesús. Aleluya, hombre que Dios lo ha bendecido de un principio. Amén. Desde un principio que te conozco. Fui escudero de tu mamá. Sí. Aleluya. Hay una comunión entre nosotros tremenda en Dios. Totalmente. Porque cuando Dios une, dice la palabra que el hombre no lo separa. Así es. Aleluya. No es solamente el matrimonio, sino lo que Dios une. Aleluya. Y siento a Así Dios. Es lo que Dios une. Dios puede unir una familia, puede unir un matrimonio, puede unir. Bueno, en la Biblia registra en 2 ocasiones donde se demuestra el segundo mandamiento de la Biblia. El primero sabemos que es amar a Dios sobre toda la cosa, y el segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo. Así es. Y hay un episodio de la Biblia que habla sobre este hombre que amó profundamente a esa persona como a sí mismo, porque entregó su capa, entregó su espada y entregó todo lo que una persona puede tener a su hermano, que fue Jonatán, a David. Aleluya. Ese, en verdad, en la Biblia se registra el amor de un hermano. Así es. El amor de un hermano totalmente. Y yo creo que ese amor siempre te lo he demostrado. Cada vez que tú subes una foto, cada vez yo me alegro, digo, la familia que yo amo. No, yo mismo, Peralta, hacia usted, hacia su familia, yo
son como mi familia y yo he sido muy bendecido por Dios a través de palabras que usted ha dado. Eso yo lo puedo dar como testimonio. Franklin ha sido una bendición para mí, para mi familia. Dios lo ha usado dándonos profecía y al tiempo se cumplen. De verdad que para mí es especial, Franklin, que tú estés aquí en mi hogar y en la plataforma para de alguna manera bendecir a la audiencia que vaya a ver esto. Y no solamente por la relación de amistad, de familia que tenemos, sino porque yo sé el hombre de Dios y el hombre de oración que tú eres. Por eso, alguna palabra en esta conversación, en esta historia de vida, puede salir que puede bendecir a esa audiencia. Por eso te llamé. Sí, yo lo creo así, yo lo creo. Bueno, sobre todo, te habla tu hermano, y se puede decir pastor, porque el Señor me ha dado la oportunidad de pastorear grupo, de pastorear ministerio, aunque no sea un pastor directamente de una congregación, pero de grupo, porque el pastor es aquel a quien le oyen digamos y que, le siguen. Digamos que no eres un pastor oficial, pero sí tiene el llamado. Tengo el llamado, sí, Gloria para a Dios. la gloria de Aleluya. Dios. Tengo el llamado. Y le habla, como dice mi hermano Yasonauri, tu hermano Franklin Alfonso Peralta. También tengo un canal por ahí que le llaman Tu Cueva de Adulán, que también es una plataforma para que los hermanos también se deleiten de las predicaciones y de la palabra que Dios me ministra a mí primero y después Amén. a los seguidores que tengo para la gloria de Dios. Vamos a poner ese link en la descripción, Sí, para que todo aquel que quiera, que no es que quiera, que tiene que hacerlo, porque ahí lo que hay bendición. Hay bendición. Ahí hay bendición. Sí, bendición que total. siga el canal. El canal Tu Cueva de Adulán. Bien. Bueno, Peralta, vamos a empezar esta conversación. Quiero que tú nos digas a la audiencia, porque, bueno, y hasta a mí también, porque te conozco desde hace un tiempo, pero no conozco tus orígenes. ¿De dónde viene Franklin? Vamos a empezar por ahí. Probablemente fuiste un niño que no tuviste escasez, pero que sea tú que nos cuente. Bueno, yo vengo de una familia católica, apostólica y romana. Íbamos a la iglesia 2 veces en el día. Wow. Con mi abuela. Santa Cura de Ar, República Dominicana. Una iglesia muy reconocida. Y mi abuela, me acuerdo que ella era... bueno, se me olvidó el nombre, de la que se visten de marrón. Monja. No, monja no, que se visten de marrón, se llaman... Bueno, le digo ahorita el nombre de que era mi abuela. Y tú sabes que la iglesia católica enreda a la familia de una manera o de otra. Porque la iglesia católica, mira, yo no es que yo estoy de desacuerdo con ella. Yo como hombre de Dios, porque en la iglesia católica, todas aquellas personas que hoy en día son cristianos, que Dios me lo ha dado para que yo le esté dándole el seguimiento, han sido católicos. Sí, claro. Han sido católicos. Entonces, yo vengo de esa familia, mi abuela muy religiosa, pero yo tuve una experiencia cuando tenía como 8 años, como 8 o 9 años, una experiencia espiritual que lo pude entender cuando fui cristiano. Ya. Se le puede decir... Oh, mi hermano, pero claro, estamos expectantes. Sí, mira, yo tenía como de 8 o 9 años. Yo vivía con mi abuela. Entonces Dios le plació desde temprano, lo entendí después que soy cristiano, le plació mostrarme lo que le iba a suceder a la familia Peralta. Yo pude ver en la madrugada, el Señor me despierta y yo pude ver un hombre que se posicionó delante de mi cama mirándome. Otro hombre se posicionó
delante de la puerta, retrocediendo la cortina. Porque Ujú. acuérdate que en aquel entonces Claro. las casas eran de cortina, no era Claro. como hoy en No día. había pañetes, era. Sí, había un hombre que retrocedió la cortina y yo, para que yo pudiera ver Ujú. cómo los hombres se llevaban, los otros hombres que estaban dentro de la casa, cómo se llevaban la licuadora, la televisión, todo lo electrodoméstico. Ujú. Y la casa de mi abuela era una casa, para ese entonces, una casa de gente de dinero. Ya. Porque mi familia, la mayoría vivían en Estados Unidos o viven y le mandaban su chelito. Ujú. Pero Dios me dio a mí a ver cómo se llevaban todo de la casa de mi abuela. Y yo, muchacho, con miedo, y yo miraba Sí. así, yo miraba a ese hombre y yo temblando, hermano, temblando por lo que yo estaba viendo. Pero cuando yo me despierto, ¿verdad? El otro día me pude dormir, pero cuando yo me despierto, voy a Sorao buscando. A ver si los efectos estaban ahí. A ver si los efectos Ujú. estaban ahí. Y veo que todo estaba como yo lo dejé. Pero esa experiencia no fue un sueño, fue algo vivido, fue algo visto, Ujú. una revelación. Pero me quedé callado, porque no, me dio miedo hasta de decir, no me van a creer. Claro, y más con la edad que tenía. Y más con la edad Un que niño. tenía, un niño. Ujú. Bueno, mi padre, mi madre nos mudamos a los Guaricanos de Villamella y ahí empieza la trayectoria de esa revelación que el Señor me dio. Los primos míos empiezan a entrar en quiebra. Ujú. Mi papá, que era un hombre para ese entonces millonario, porque él tenía depositado 1 millón y pico de pesos Claro. de la colchonería Patria. Mi papá era gerente de la colchonería Patria. Entra en quiebra. Un tío mío, el más joven, el más viejo de todito, se va para Estados Unidos, que trabajaba en el Banco Reserva, Ya tú sabes. que era que ganaba dinero. Va para Estados Unidos y allí muere. Ujú. Mi tío tuvo un accidente. El tío que más podía resolver en la familia tuvo un accidente. Un ferrocarril allí en Estados Unidos se salió de su línea Ujú. y fue directamente al carro del tío mío Wow. y lo dejó muerto cacimente. Duró 6 meses en intensivo. Tú ves, esa revelación que empezaron a robar todo lo que había de la familia Peralta, Ujú. era dándome a entender que el enemigo Iba a atacar. iba a atacar a la Ujú. familia. Sí. Siento a Dios en esta hora. Ujú. Y toda mi familia empezó. Yo duré muchísimos años comiendo algarroba. Cuando niño. No, ya al 18, 17, Ok. 18 años. Sí. Mi papá llegó a comprar un apartamento en la privada. Oye, Wow. en la privada. De los primeros apartamentos que se hicieron ahí en la privada. Y mi papá y nosotros vivíamos en Génesis, ahí en Lomina, viviendo bien. Y de un momento a otro, para mí, mi papá se metió en quiebra. Tuvo que vender todo. Y volvió otra vez al pasado, Wow. comiendo algarroba. Y nada, y cuando una familia entra en esa dimensión, ¿qué es lo que hacen los muchachos? Uno por acá y el otro por allá. Se dispersan. Uno se dispersa. Sí. Entonces, yo, que era la ovejita negra, ¿Por qué? Explícanos eso. porque yo cumplo años el 16 de febrero. Ujú. Ya no hay cuarto, Ujú. ya no hay dinero. En febrero no hay dinero. No. Todo se fue en diciembre. Todo se fue en diciembre. Y la primera parte de enero. Sí. Ujú. Y lo que queda en enero. Entonces, mis hermanos, uno cumple años en julio. No, es en julio. Y uno en mayo. Ya está a mitad de año. Sí. Hay dinero. Hay recuperación económica. Sí, hay dinero. Entonces, yo todo el tiempo quería una bicicleta. Pero no hay dinero. No hay bicicleta para mí. Para mi hermano sí. Ya. Para mi hermana a lo mejor. Entonces, yo me fui creciendo. ¿Creaste un resentimiento? No lo hice
en sí, pero el corazón lo tuvo. Ya. Porque cuando yo me convierto, lo primero que mi pastor empezó a trabajar en mí fue en el rechazo. Okay. Porque había un rechazo espiritual dentro de mí. Aleluya. Por todo lo que sucedió en mi vida de la niñez. Claro. No había dinero. En febrero ya no hay dinero. Claro. Entonces, cuando tú ves que al hermano tuyo le compran bicicleta, le compran ropa buena, y tú nada de nada. Y nada, no, que no hay, que no hay, que no hay. Entonces, yo me independicé, salí de la casa temprano. Ya yo a los 19, 20 años, ya yo estaba rotuteando en la calle, bebiendo. Pero lo hiciste producto como de lo que estamos hablando, de que te sentías rechazado en la familia. Pues claro que sí. Ya, wow. Eso hizo. Se te marcó. Sí, me marcó en la vida. Wow. Me marcó en la vida. Hubo una coraza. Entonces yo lo que hice fue que salí de la casa. Temprano. En el sentido de que yo no le daba a mis padres, ¿cómo dice la palabra? La honra, no lo honraba. No. Voy para acá o voy para allá. Okay. No le daba información. ¿De dónde te iba a mover? ¿De dónde me iba a mover? Entonces, los amigos que creé, más todos esos espíritus generacionales, empecé a beber. No puedo hablar de droga porque la probé como 2 o 3 veces y me puse malo. Ya, la rechazaste. La rechacé yo como ser humano. Y pero para uno vivir así, yo mejor dejo esto. Claro. Entonces lo rechacé y lo que hice fue que bebí mucha cerveza, mucho romo, bebí mucho y era parrandero y jugador y mujeriego. Sí, era mujeriego. Yo empecé a trabajar en una compañía de puertas y ventanas, se llama Induca, la primera vez, una compañía. Y el maestro que yo tuve, para la gloria de Dios, un hombre muy bueno. Y él me enseñó, pero no íbamos Puerto Plata, Sosúa, La Línea, eso era, yo vivía más en el interior, trabajando que en mi casa. Yeah. Pero ya tú sabes, bebiendo y cogiendo mujeres. Mi vida se transformó ya en lo que Satanás todo el tiempo ha querido tener un hombre. Satanás hizo lo que quiso contigo. Lo que quiso conmigo. Después como los 22, 23 años, me llevó una mujer con 3 muchachos. Wow. Una mujer con 3 muchachos. Pero también era un plan del diablo. Porque la mujer tiene un hijo de un hijo de cada hombre, pero ese hijo es primogénito. Ya. Y la hija que yo tengo con esa mujer también es primogénita. Entonces, mira, cuando esa niña cumplió su primer año, yo la llevé a su campo, al campo de la mujer, Mamey Los Hidalgo. Y cuando llegamos a la casa, a la niña se le metió un espíritu. Los pies se le pusieron chiquitos. Wow. Y empezaron a gritar y a gritar y a gritar y a gritar. Yo la llevé al médico, hicimos de todo. Y la niña era, después que llegamos a esa casa, como yo no era un hombre de Dios, yo lo que era un parrandero y el Satanás me gobernaba. Un primo de la mujer dijo, pero vamos a llevarla a un brujo. Y yo, bueno, pero vamos a llevarla. Sí, porque lo que hay que buscar es resolver. Y yo voy y llevo la niña ante ese brujo. Y el brujo no se puede montar. Y viene para acá y viene para allá. Y el brujo no se puede montar. Y me dicen que me vayan. Le puso la mano a la niña. Pero la niña se mejoró. Pero cuando volvimos a la casa, volvió otra vez. Y nosotros volvimos otra vez y la llevamos. Y entonces la mujer identificó qué era lo que había en mí. Wow. Había una marca entonces. ¿Perdón? Había una marca entonces. Había una marca. Hay una marca. Hay una marca. Santo. Hay una marca. Cuando la bruja me vio de nuevo, dijo, ese hombre tiene que salir de aquí. Wow. Y yo no era cristiano. Pero había una marca. Había una marca ahí.
Me sacaron. Y cuando me sacaron, la bruja sí pudo hacer lo que quería con mi hija. Dios mío. Le quitó ese espíritu, pero le puso otro. Otro peor. Calladito, pero peor, porque el diablo no, Señor lo reprenda, no hace nada de gratis ni para el beneficio de Así otros. mismo es. Pero pues nada, estoy luchando con ese espíritu de esa niña mía. Yo sé que el Señor me la va a dar en mi mano de nuevo. A traer. Y nada, Dios sabe que yo amo a mis hijos y Él tiene una cobertura. Ahora bien, mis hermanos, cuando Dios marca a una persona, cuando Dios marca a alguien, aleluya, no es de que, no, yo era cristiano porque Dios me conocía a mí desde la fundación del mundo. No, Dios conoce al mundo entero. Pero ahora bien, dice su palabra que lo suyo Él lo tiene marcado. Mira, ve la marca que tú tienes. Entra a los sitios tenebrosos y mira, ve cómo Satanás actúa contigo. Es la única manera que nos damos cuenta si estamos marcados, sí o no. Pero Satanás me tenía a mí con espíritu de rechazo. Y a mí qué me importa. Bebía, cogía mujeres y hacía de todo. La suerte fue Yasonaori. La suerte fue como mi marca me cuidaba. O los ángeles cuidaban esa marca. No tuve sida. No tuve enfermedades. No tuve accidente. Dios me cubrió totalmente. Porque te estoy hablando, era parrandero. Claro. Era parrandero. Aleluya. Franklin, pero no sé si esa parte de la historia ya termina ahí. Si no, la continúo ahora. Pero me llama la atención que aún tú teniendo ese rechazo, aún tú teniendo una revelación de cuando niño, de cómo tú veías cómo tu familia se iba abajo económicamente, yo sé que usted fue próspero. Entonces, ¿cómo se dio eso entonces? Porque tú empezaste a ver bendiciones de Dios antes de ser cristiano. Sí. Dinos eso. Sí. Yo siempre he estado de acuerdo que cuando Dios cubre a alguien, Dios lo bendice. Amén. Aunque no sea cristiano. Estoy de acuerdo contigo. Aunque no sea cristiano. Ahora bien, lo que tú consigues no siendo cristiano, tenerlo, cuando tú te conviertes, Dios hace que tú lo abandones. Yeah. Okay. Porque como dice la palabra, como Jesús le dijo al joven rico, ¿cómo fue que Jesús le dijo al joven rico? Vende lo que tiene, dáselo a los pobres y sígueme. Él lo vio, bueno, pero ¿cómo yo voy a vender lo que yo tengo para seguirte en cuero? No, como que no tiene sentido. Sí. Como que no tiene sentido. Pero hay otro versículo de la Biblia que dice: aquel que dejare madre, padre, hijo, casa, finca, dinero, lo que sea, por mí, oye, dice, recibirá 100 veces más en este tiempo y en aquel tiempo la vida eterna. Así es. Que debe ser más importante que cualquier cosa material. Claro, porque cuando Dios te dice a ti, vende todo lo que tú tienes y dáselo a los pobres, porque es que lo que tú tienes, para tú seguir a Jesús, no era bueno. Exacto. Era del mundo. Exacto. Estaba contaminado. Estaba contaminado. Está contaminado. Pero entonces cuando tú lo dejas todo, al momento, tú dices, wow, pero yo tengo 100 veces más de lo que yo dejé. Porque le creíste y seguiste a Jesús. Entonces, yo, a la verdad, cuando mi papá entró cuando nosotros entramos en esa necesidad, en ese desierto, yo salí de mi casa temprano.
Y yo empecé a conseguir dinero. Mira, yo me fui a una constructora. Pues yo lo que quería era trabajar. Cogí una carretilla. Me recuerdo que era en Buenavista primero. Varón, yo nada más duré 2 días ahí. Porque yo era un muchacho, como se dice la palabra, de los popi. Sí. Yo era popi. Yo me recuerdo. Yo era popi. Entonces, pero yo quería trabajar. Porque entramos en quiebra. Y no pude con la carretilla. Pero Dios es tan grande que un amigo mío, su papá era supervisor de Induca. Él dijo, no, Franklin, ven, que yo te voy a llevar para allá. Me llevó y me puso como ayudante, uno de los mejores maestros, y aleluya. Ahí aprendí. 1 año, 3 meses y 11 días, como me salió mi liquidación. Y a partir de ahí me llamó el ingeniero de Induca, que puso otra compañía, me llamó y yo empecé a ganar dinero. Ya. Yo empecé a ganar dinero desde temprano. Sí, yo ya gané. Entonces ahí fue que yo empecé a parrandear. ¿Todavía no estaba casado? No, todavía no estaba casado. Ya. Todavía no estaba casado. No hemos llegado ahí. Ni con la primera ni con la segunda. No, todo un hombre libre, pero Dios me daba lo que yo necesitaba, de verdad. No me puedo quejar. Disfruté una niñez mundana, pero la disfruté bien. Porque cuando yo vengo al evangelio, yo vengo sin necesidad. Yo vengo con un edificio de 3 niveles. Claro. Yo vengo con un taller de puertas y ventanas próspero que me dejaba que anual, mensual 60, 50 mil pesos. En ese tiempo, perfecto. Sí. Y que trayéndolo a este tiempo son 200, 300 mil pesos relajando. Exactamente. Pero, cuando Dios me llama. Sí, que te iba a hacer la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estaba bien. Sí, estaba próspero. Sí. Porque, ¿sabes qué es lo que pasa? Que cuando la gente no tiene la necesidad de Dios, cuando no hay un quebranto, no se acerca a Dios. No. Llegamos a Dios cuando tenemos una necesidad. Pero en el caso tuyo, Franklin, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuál era la necesidad? ¿Por qué necesitaba de Dios en ese momento? Bueno, ya yo tengo un edificio de 3 niveles. Yo vivo en la tercera. Entera. Y ya tienes tu familia. Y tengo mi familia. Que volamos esa parte. Sí. Que cómo conociste a tu esposa y todo eso. Sí. Bueno, yo conocí a mi esposa también. La vi en la calle. Dije, esta va a ser la mamá de mis hijos. Ya. Y le caí atrás. Pero esa mujer era dura. Era difícil. Era difícil. Ay. Era difícil. Era una mujer también guerrillera. Era una mujer difícil. Era un cromo. ¿Tú me entiendes? Y dice, no, pero esa me la voy a dar yo. Así como de tigre. Sí. Esa me la voy a dar yo. Y ella de tigre también. Digo, está bien. Barata, pero yo creo que no fue tan difícil. Porque yo te conocí. Tal vez tú no me conocías a mí. Pero un hombre buen mozo. Aparente. ¿Fue fácil conquistar a Virginia o no? Bueno, sí. En ese sentido, ¿verdad? Sí, a ella, como todas mujeres, siempre se lo ponen difícil al principio. Dije para ver. Sí, pero exactamente dije para ver. Ahorita dice Virginia que no. Sí. No, dije para ver. Pero oye, ¿con qué se conquista una mujer? Con la labia. No, aparte de la labia, una mujer se conquista es con dinero, recursos. Es con dinero. Con dinero, ¿cómo tú le vas a ir Claro. vamos a ir que para un parque sin comprar una palomita? Y en ese momento había. Sí. Sí. Cuando yo logré ir a su casa, cuando logré, imagínate, me dio una cita y me dejó. Me dejó en llanta. Pues no era fácil. No, pues yo dije, yo me la voy a dar. Ya. Pero entonces, ese era el plan de Dios. Totalmente. Lo que vemos ahora es el cumplimiento del plan de Dios. Del plan de Dios. Claro. Yo voy y le digo a ella cuando la segunda vez que yo voy a su casa, le dije,
que si ella quería ir conmigo a la pulga. En ese entonces la pulga estaba por el mercado. Oh, sí, ya. Por el mercado estaba la pulga en ese entonces. Y ella dijo, sí, está bien. Entonces, yo fui a buscar el otro día y nos fuimos. Ya tú sabes. Claro. Pero no compró lo mío, no, es para comprarlo de ella. Yo me compré una chancleta. La surtiste, Franklin. Le compré una cosita, lo que ella quería. Se la compré, entonces fuimos a su casa, hicimos una comidita. Entonces le dije una palabra muy, muy íntima. Yo le dije, si tú quieres, yo quiero. Wow. Pero si yo quiero, ¿tú quieres? Dice ella, sí. Ahí le doy un beso. Bendito. Wow. Ahí le di un beso. Entonces, ya. Y ahí, ya. Ya ahí comenzamos. Se dio todo. Sí, ya comenzamos lo que es el matrimonio, lo que es la relación. Duramos un tiempecito, pero yo era un parrandero. Se embarazó y yo todavía en la calle. En la calle. El matrimonio se rompió, pero al año, coincidencialmente, hubo un tiempo, ella hizo una casita y el mismo día que la hizo, yo fui a visitarla y ahí me quedé. Ya. Dijiste, de aquí no me saca nadie. No me saca nadie. Y ahí hicimos los otros dos muchachos que faltaban. Ya. Y el Señor siguió bendiciéndonos. Y ella un día iba a una guagua y una mujer vestida de guardia le dice que ella era, que Dios la necesitaba y que ella era linda para Dios. Y que le habló de Jesucristo y ella se convirtió. Ok. Ella se convirtió al evangelio y empezó a ir a su iglesia. Franklin, cuando Virginia se convierte, por tu cabeza, por tu mente, ¿qué pasó? ¿Cuál fue tu actitud? Siendo sincero. Que estaba loca. Tú estabas renuente a eso. No, pero claro, es que... Imagínate, un hombre de cerveza, de la calle. Sí. Oye, tú estás loca. Pero ¿y cómo tú entras en esa dimensión? No, que Jesucristo, que para acá. Y yo, no. Y le hacía la vida imposible, porque eso siempre sucede. Pero ella, tranquila, ella iba a su iglesia, se llevaba a su muchacho. Y yo me saltaba, yo venía borracho. Ay, Dios mío. Venía borracho. ¿Como de maldad? ¿Haciéndoselo de maldad? No, esa era mi vida. Ok. Esa era mi vida. Yo venía borracho. Entonces en mi casa no faltaba nada. En mi casa no faltaba nada, pero se vio las condiciones. Pero yo le voy a decir algo, te lo voy a decir a ti, se lo voy a decir al público. Cuando Dios marca a alguien, Dios usa a quien sea para que esa marca sea limpia. Amén. Aleluya. Y se pueda ver. Amén. Dios usó a Virginia Guzmán de Peralta para que la marca de Franklin Peralta se viese. Aleluya. Se viese. ¿Por qué? Porque si ella no se hubiese convertido, yo no me hubiera convertido. Pero ahora bien, también una cosa ya suena abrir. Si ella no hubiera sido otra. Claro que sí. Porque el plan de Dios se iba a cumplir como quiera. Se iba a cumplir, sí, porque claro, la revelación que Dios me dio cuando yo tenía de 8 o 9 años, estaba ahí. Y Él me la enseñó a mí porque yo tengo que luchar para que la familia Peralta salga de la tiniebla. Claro, resplandezca. Sí, claro. Y ese ha sido mi trabajo. Yo estoy trabajando en eso. No, totalmente. Sí, yo estoy trabajando en eso. Entonces, no es que le estoy dando la gloria a Virginia en sí. No, fue un canal de bendición. Ella es un canal de bendición. Claro. Pero hablando espiritualmente, Dios iba a usar a cualquier mujer para que mi marca se viera. En este caso, era ella. Claro. En este caso fue ella. Claro que sí. Fue ella. Entonces, en la iglesia donde ella empezó a ir es la iglesia de Dios Central, ahí en la parada de los motores en Guaricano. Y ella empezaba a ir y yo no le
no le ponía mucho asunto. Yo en mi bebida y en todo. Ya, porque yo soy un hombre casado, ya de verdad las mujeres no me daban satisfacción porque tengo la mía. Claro. Pero sí bebía mucho y fumaba también, fumaba mucho. Y una vez la iglesia de Dios Central no tenía planta. Me acuerdo. No tenía planta. La luz se iba y cantaban a capela. A capela. Y todo era a capela y un calor. Mira, eso era tremendo. Entonces, cuando Dios empezó a llamarme, fue por ahí. Ya. Yo podía estar 3 kilómetros de la iglesia. Y desde que la luz se iba, el Señor me inquietaba. Me inquietaba. Yo tenía una guagua. Yo agarraba y me montaba en mi guagua. Y yo me iba para la casa. No pensaba en la iglesia, sino que me inquietaba de nuevo para irme que era Dios poniéndote ese sentido de que te vayas a la casa, porque probablemente iba a tener que ir a socorrer, a dar un apoyo a la iglesia. A la iglesia. Entonces, eso mismo, ciertamente. Yo veía la iglesia oscura y se me metía ese sentimiento. Iba y buscaba la planta de la mujer mía, porque la mujer mía tenía un salón y tenía una planta grande. Yo tenía una plantica pequeña de 3/4 de kilo, 1 kilo más o menos, pero la mujer tiene una planta de 5 kilos. Entonces, yo la subí en la guagua y la llevaba a la iglesia. Y me quedaba ahí. Me iba, pero le dejaba la planta en la iglesia. Y cuando el culto se terminaba, después yo iba y la recogía. Ya. Bueno, mi esposa está en esa iglesia, pero no soy cristiano. Una vez yo fui a la iglesia, que había un culto grandísimo con un señor, él era como... No sé si era árabe, no me recuerdo. Raab. Y ahí en ese culto, oye, hubo una atmósfera. Yo me acuerdo de eso. Hubo una atmósfera. Un humo. Ve. Oye, hubo un humo. Y yo veía ese humo en esa iglesia y yo dije, ay, me van a convertir. Una gloria. Una gloria. Sí. Agarré y me fui. Yo me recuerdo que Ra en ese momento tenía un manto que el que se lo tiraba. Sí, es ese mismo hombre. Y yo agarré y me fui, porque yo sentía algo dentro del corazón. Tú dijiste, me van a convertir aquí, me voy. Me voy. Porque que el evangelio, la gente, el ser humano le tiene miedo al evangelio. Claro. Le tiene miedo, como terror al evangelio, como que es algo que te van a quitar. Exacto. Y no al contrario. Aquí lo que hay ganancia. No es pérdida. Lo que hay ganancia. Dios te quita a ti la porquería que tú obtuviste en el mundo, pero dice la palabra que recibirás 100 veces. Tú sabes que son 100 veces en este tiempo. 100 veces. Y en aquel tiempo la vida eterna. Gloria al Señor. Eso es impensable. Eso es así. Franklin, ¿qué tiempo de Virginia haberse convertido tú duraste? Vamos a hacer la pregunta de esta manera. ¿Cuántos años duró Virginia peleando esa batalla para que tú te convirtieras? Bueno, Virginia, cuando yo me convierto, me parece como 12 años. Wow. Ella me lleva como 12 años. Óyeme, fue una batalla. Sí, una batalla. Ella me lleva a mí como 12 años en el evangelio. Pero yo estaba, ya estaba flojo. Estaba ablandado ya. Sí, en ese entonces estaba el pastor José Miguel. Que Dios lo guarde donde esté. Te bendigo, José Miguel, en el nombre de Jesús. En Nagua está él ahora. Y José Miguel, como yo era ventanero que ponía ventanas de puertas, y la iglesia ya la pusieron un poquito más grande, la están remodelando. Del sótano para arriba. Del sótano para arriba, amén, así mismo. Y en una ocasión, yo les regalo 2 ventanas. Las 2 ventanas del frente, yo se las regalo a la iglesia. Y a ellos ver ese gesto,
de yo regalar esas dos ventanas, dos huecos de 40 por 40. No, 47 de ancho por 40 de altura. Ellos empiezan a reunir dinero para las otras ventanas. Hicieron un SAN. Entonces ellos me preguntaron en cuánto les salía. Y yo le dije que le salían 10,000 pesos. Todas las otras ventanas en ese entonces. 10,000 pesos. Y ellos empezaron a juntarlo haciendo que el mes. Ustedes, porque tú también tú eras de ese tiempo primero que yo. Haciendo que el mes y todo. Cuando el dinero ya estaba, hay una hermana que tiene un sobrino o un cuñado, un sobrino o un cuñado, que también es ventanero o es ayudante de ventana, no sé. ¡Pah! Convencen a José Miguel para dárselo el trabajo a ese muchacho, que yo creo que ni cristiano era. No, cristiano no era. Quizás iba a la iglesia, pero no era cristiano. Pero José Miguel, con el dolor en el corazón, sí, claro, se lo está dando porque es sobrino, hermano de una hermana que también aportó mucho en la congregación. El muchacho le quedó mal. Llegó como 8 ventanas. Eran como 1, 2, 3, 5, como 10 huecos ventanas. Como 10 ventanas, sí. Como 10 huecos ventanas. Pero esos 10 huecos ventanas eran ventanas grandes. Que cada hueco se llevaban 4 y 3 ventanas. Pero allá lo que habían eran como algunas 15 ventanas. Faltaban como algunos 15 también. Y el tipo más nunca se fue y eso eran llama. Dije que en una ocasión el tipo se bebió un veneno de que para intoxicarse y lo llevaron para el médico. No sé si era para justificar. Pero José Miguel necesita poner la ventana, claro, y necesita buscar las otras ventanas, pero él tiene vergüenza conmigo. Él tiene vergüenza conmigo. Y yo oigo lo que está sucediendo, ¿no? El rumor a través de mi esposa y de los hermanos que van allá a la iglesia. Yo le mandé un mandado a José Miguel, que ahí, cuando él vea este programa, él va a dar testimonio. Yo le mandé a decir a José Miguel que no tenga vergüenza, que yo también soy de ellos. Ya. Estás declarando. Sí, estaba declarando ahí. José Miguel me llama y reúnen los chelitos y yo le trabajo casi mente de gratis. Mira, hablando de José Miguel, tremendo pastor. Sí. Wow. Le trabajé, le puse su ventana muy bien, perfecto. Ya yo pertenezco a la iglesia. Ya yo estoy en la iglesia. Indirectamente ya está involucrado. Y mi mujer, cada vez que iba al baño, ella dejaba un versículo de la Biblia abierto para cuando yo me sentara en el baño, chaquiti, me entretuviera leyendo el versículo. Estrategia para las mujeres ahí. Estrategia para las mujeres. Si tu esposo no es cristiano, hale eso. Déjale un versículo en cualquier lugar para que él lo lea. Sí. Y son chin a chin. Y por ahí me fui, el temor fue entrando, el temor fue entrando. Pero no soy cristiano. Sí, no, yo sé. No. A mí. No hay quien te involucre ahí todavía. No, es que el chupe era bueno. El chupe era bueno. Te tenía amarrado. ¿Cómo era que me llamaban a mí? El aparentico. Ya. El aparentico, porque yo aparentaba. Yo tenía mucho cabello. No. El aparentico. Sí. Pero, cuando Dios ya tiene propósito con alguien, el anzuelo, tira el anzuelo y los peces van a venir. Tira Tira la red. Y así mismo fue Yasonauri. Yo me acuerdo que mi esposa se fue para unos 3 días en un encuentro con Dios allí en la cuava. Ella se fue 3 días. Y en esos 3 días yo llevé a mi suegra a la iglesia. A la iglesia de ella, donde ella se congrega. En ese entonces, quien manejaba esa congregación era el pastor José Miguel. José Miguel, sí, el pastor José. No, José Miguel no.
El de la ferretería, yo creo que el de la ferretería, José Miguel. Ok, no me recuerdo muy bien el nombre de él. Y ese día que yo fui a buscarla, el pastor me dice a mí que si yo quería aceptar a Jesucristo. Oye, y yo lo miré así cara a cara. Y los hermanos veían que habían dos ángeles, uno de este lado y el otro de este lado, y me llevaron hacia el púlpito. En contra mío. Wow. Dos ángeles, lo vieron los hermanos espirituales de esa iglesia. Y me llevaron al púlpito y yo declaré a Jesucristo. Ellos creían que yo me fuera para esa iglesia. Pero yo declaré, ok, yo confesé a Jesucristo porque me llevaron. Sí. Me llevaron, fue que me llevaron los ángeles. Eso fue un sábado. El domingo, mi esposa llega. Yo estoy contento. Voy a ver a mi esposa y también le voy a decir que soy cristiano. Pero el juego de Satanás cambió el juego. Ella está saludando a los hermanos de aquel lado y yo estoy de este lado. Entonces, en vez ella de ahí donde te iban de mí, que tiene 3 días sin verme, se fue a los otros hermanos a saludarlos. ¿Qué soy cuándo? O sea, ahí se me metió un espíritu a mí. Ya yo no quiero nada con el evangelio. Ese espíritu, más el espíritu de rechazo que tengo, eso fue un rechazo que ella hizo conmigo. Claro. Me rechazó. Ahí dijiste tú, la iglesia me está quitando a la mujer ahora. A la mujer ahora. Entonces, yo lo que hice fue que me fui adelante y ella fue atrás y ella me estaba hablando conmigo y yo no le hice caso. Y ella, inteligentemente supo ella que hay un espíritu. Nada, ella se bañó, yo cené, sin hablarnos. Wow, qué difícil. Ella se acostó para abajo, para su lado, y yo me acosté para los lados de los pies, sin hablarnos. Pues ese espíritu entró, fue con rabia, pero ella tiene 3 días de santidad. Sí. Y lo que había dentro de mí, ese espíritu de rechazo. Como a las 2:00 de la mañana, empieza esa mujer a hablar, durmiendo. 12:16. Y yo alzo la cabeza. Y como no soy cristiano, ¿qué es lo que piensan los impíos? Está volviendo loca. No, esto es un palé. Oh my God. Esto es un palé. Me está hablando de 12:16. Mi hermano nace el 12 de diciembre y yo nazco el 16 de febrero. Mira qué coincidencia. Lo está relacionando con y lo estoy relacionando con los números que mi mamá jugaba en ese entonces. 12-16. Y como impío al fin, me le acerco un poquito más para seguir escuchando, a ver si me daba la tripleta. Y cuando me le acerco, me quedo ahí. Ya no está repitiendo de ese 16. Dice ella ahora, hebreo. Ay, mi madre. Hebreo. Así lo digo así. Hebreo. Dios mío. Y yo dije, ay, si esto es de la Biblia. Así dije yo. Ay, si esto es de la Biblia. Nosotros en la casa teníamos dos baños. El baño de la habitación de nosotros y el baño de la habitación de los muchachos. Me mando para el baño de la habitación de los muchachos para no prender el bombillo del baño de nosotros, para que ella no se despierte. Y busco una Biblia católica que tengo, porque yo era católico. Sí. Y empiezo yo, busca, Hebreo 12:16. Busca hebreo. Imagínate, no soy cristiano. Sí. Y duró un rato largo ahí. Busca hebreo. Que te sabes. Encontré hebreo. Ahora voy a buscar 12, que fue el primer número que me dieron. 12, aquí está el 12. Ahora busco el chiquito, el 16. Eso fue inteligentemente. Sí. Y busco el 16. Mira cómo dice Hebreo 12:16, mis hermanos. Si ustedes tienen una Biblia, lo pueden buscar. Exacto. Oye, como dice Hebreo 12:16, en el nombre de Jesús. Amén. Que no haya ningún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Y el 17 dice
ya sabéis que aún después de desear heredar la bendición, fue desechado y no tuvo oportunidad para arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Bueno. Entonces, cuando yo leí eso en el baño, yo dije, ay Dios mío, si voy a perder mi bendición por una cerveza. Eso fue lo que me llegó. Por una cerveza. No. Mañana me convierto. Y mira, yo lo también interpretando de otra parte. Yo digo, bueno, va a perder su bendición por un quille, por ejemplo, que fue lo que te pasó. Que fue lo que me pasó. Pero, ¿quién era que me controlaba? Era la cerveza. Exacto. Sí, claro. Porque tiene ahí, sentido. yo una vez pensé, wow, si voy a perder mi primogenitura. Pensaste en la cerveza. Por una cerveza. Ahí fue que yo empecé a dejar la cerveza chin. Wow. Y al otro día me puse contento con mi mujer. Fui a la iglesia con ella, a los testimonios, y me convertí de nuevo. Me quedé ahí en la iglesia. Y como a los 3 días, hermano Yason Auri, como a los 3 días de yo convertirme, estamos nosotros acostados en la habitación, estamos acostados en la cama. Y llegan 2 ángeles. Y entran por la ventana Yo tengo 3 ventanas, una así y una así. Y la cama está así. Y entran 2 ángeles de ese lado. Toman mi alma. Mi cuerpo yo lo veía. Pero toman mi alma y salen volando por la ventana. Aleluya. Salen volando por la ventana y me llevan a la casa de mi abuela, donde yo tuve la revelación a los 8 años. Me llevan a la casa de mi abuela y de ahí salimos por la puerta y entramos a una casa que estaba atrás de la casa de mi abuela. Que esa gente son brujos, pero que ellos, no sé qué fue, ella hacía como que yo siendo muchacho, ella le decía a mi mamá, préstamelo. Entonces ella me ponía a que yo le chupara la teta. Y la hija me agarraba es mi mano y la ponía en su parte. Sí, y ella se masturbaba. Entonces, el ángel me llevó para que yo viera el lugar de ese pecado. Me llevó allá y trancó la puerta como la muchacha trancaba la puerta. ¡Clac! Y se desapareció el ángel. Y yo empecé a gritar. Pero era para que yo viera de dónde Dios me estaba sacando. Aleluya. Oh, gloria. Santo sea el Señor. De donde Dios me estaba sacando. Para que yo supiera de dónde Él me estaba sacando. Y cuando yo me veo con una taza, de café. Y cuando voy a beber el café, yo veo unos números adentro de la taza. Y yo los repudié. Yo dije, wow, Señor, reprenda. Yo soy cristiano. Oye, cuando yo dije, yo soy cristiano, esos 2 ángeles me arrebataron y me llevaron y me depositaron frente a mi cama y se fueron. Pero entonces yo estoy gritando, Virginia, corre, ora por mí, Virginia, corre. Yo veo mi cuerpo y veo el cuerpo de Virginia, pero mi alma dice, Virginia, corre, ven, ora por mí. Y yo hacía una fuerza, como para yo hincarme, y hacía esa fuerza, y no querían que yo me hincara, y caí al suelo hincado, y cuando yo caí al suelo hincado, ¡pam! Mi alma entra a mi cuerpo, y yo dije, Virginia, y ella se despierta así, ¿qué fue? La iglesia está vacía y seca. Ese fue el mensaje que yo vine. La iglesia está vacía y seca, dice ella. Eso es Ezequiel 37. Yo no era cristiana, yo no conocía la Biblia.
Eso es Ezequiel 37. Dice ella así. Y cuando ella dijo eso, Ezequiel 37, hermano, esa habitación se llenó de una gloria. Wow. Pero de una gloria. Hermano, santo, 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 santo. Oye, yo tengo una puerta de closet de espejo. Y la puerta de closet se puso y Como húmeda. Sí, húmeda, se puso húmeda. Y Virginia empezó a sobarme la espalda. Santo, santo. Y yo me decía, santo, 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 santo. Y fue una gloria que descendió en esa habitación. Tremendo. Hermano, tremendo, 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 tremendo. Esa gloria que descendió ahí fue el principio del mensaje que yo vine. Ese mensaje que yo dije, la iglesia está vacía y seca. Y como la iglesia, como yo vine con ese mensaje que la iglesia estaba vacía y seca, cuando yo entro a la iglesia, cuando ya yo empiezo a congregarme, yo voy a un encuentro. También. Yo voy a un encuentro. El mismo encuentro que mi esposa fue, ese mismo encuentro, apareció otro y yo pude ir. Hasbel Méndez me ayudó y Dios me dio la oportunidad y yo fui a ese encuentro. Y en ese encuentro, hermano, en la última conferencia, una administración que descendió una gloria de Dios, que había gente ahí danzando, otros riéndose, y se me nubló el cielo. Yo pude ver que el cielo se nubló, se puso oscuro, y empezó a llover. Y yo me estaba mojando, y yo danzaba, pero tenía mis ojos cerrados. Mis ojos cerrados. Y yo danzando, y yo veía toda esa lluvia, y yo no quería mojarme, y esa lluvia atrás de mí. Entonces, cuando yo vengo en sí, yo veo una muchacha que está riéndose. Y yo le digo al servidor, wow, a mí me gustaría tener lo que tiene esa muchacha. Y dice el servidor, dos servidores dijeron, yo no doy lo que tú tienes por 10 de lo que tiene esa muchacha. Porque yo estaba borracho del espíritu. Espiritualmente. No, espiritualmente no, del espíritu. Yo estaba borracho del espíritu. Oye, borracho del espíritu. Así mismo como vieron en el día de Pentecostés, como los impíos veían te inundó. A los apóstoles danzando y tambaleándose. ¿Qué fue lo que los impíos vieron? Y ellos dijeron, están llenos de mosto. Y el apóstol Pablo se para y dice, mis hermanos, mira, son las 9 de la mañana. No están llenos, no están ebrios. Lo que pasa es que ellos están llenos del Espíritu Santo. Esa es la manifestación. Cuando tú estás tan lleno del Espíritu Santo de Dios, es casi lo mismo que cuando tú estás ebrio. Tú estás tambuleando. Así mismo, hermano, cuando yo iba en la guagua, que yo le dije a mi esposa, yo estoy llegando casi mente, dice ella, pero no eres tú que estás manejando. ¿Qué pasa? Pero tú estás borracho. Y ella no me habrá visto. Ella me está oyendo, pero mi esposa sabe cómo yo me ponía de borracho cuando yo me emborrachaba con alcohol de verdad. No, yo voy para allá ahora. Yo estoy casi mente. Y yo, ¿pero y qué es lo que tú tienes? Pero tú te sientes borracho. Está raro. Tú estás raro. Y yo, no, voy ahora. Yo manejando, lleno del Espíritu, hermano. Wow. Eso fue una experiencia. Una experiencia que hasta ahora nada más lo he visto en 2 gente en la iglesia. Y yo recuerdo porque ese día de los testimonios también hubo una manifestación muy bonita y yo me recuerdo de cómo tú estabas. Yo recuerdo. Sí, tú te recuerdas, ¿verdad? Porque cuando nos dieron la participación para dar testimonio y cuando yo me subo. Fue la misma manifestación. Sí, cuando yo me subo al púlpito. Otra vez esa unción se derramó sobre mí. Yo empecé yo me acuerdo. Y a trotutear. Que una hermana de la iglesia, una hermana bien avanzada en el evangelio. ¿Cómo se llama ella? Doña
Wow, me fue el nombre de ella. Balbina Navarro. Sí, sí. Que ella era la presidenta. De la dama. No, de la dama no. Ella era la secretaria general. Sí. Ella era la secretaria general. Y ella dijo, pero por Dios, ¿y cómo dejaron a ese hombre subir en el púlpito borracho? Se confundió. Que nunca hubiera visto la manifestación del Espíritu de esa manera. Así mismo es. Nunca hubieran visto esa manifestación. Aleluya. Nunca hubieran visto esa manifestación. Oye, fue un vino nuevo que Dios derramó sobre mi vida para la iglesia de Dios central. Eso es así. Fue un vino nuevo. Aleluya. No se había visto eso. No se había visto, ni los mismos hermanos. Entonces, para lo que Dios me estaba entregando, que era la iglesia estaba vacía y seca, tenía que estar lleno del Espíritu Santo de Dios para poder pelear esa batalla. Eso es así. Mis hermanos, la iglesia estaba en esas condiciones. Mira, mis hermanos, no diezmaban. Tú le emprestabas y no pagaban. Hablaban mentira. Cristiano, que te estoy hablando, cristiano de verdad. No diezmaban. Decían una palabra por otra. Había pecado, había mucho pecado dentro de la iglesia. Y eso era como normal. Así mismo es. Y nada más oraban. Entonces, cuando Dios me entrega a mí ese ministerio, cuando yo vengo de donde los ángeles me llevaron y me trajeron, el mensaje que yo vengo en mi boca es: Virginia, la iglesia está vacía y seca. Así mismo estaba la iglesia. En el próximo encuentro que se dio en la iglesia, yo me levanto. Recuérdate que yo vengo sin necesidad. Yo vengo bien con el bolsillo lleno. Claro. Yo vengo con el bolsillo lleno. Claro. Yo vengo con mi negocio está en prosperidad y tengo mi casa y yo vengo. Y el Señor empezó a usarlo. Y yo me levanto y yo le digo, y yo me recuerdo que en ese entonces la cuota para ir a un encuentro eran 3,200. No, 1,200. Y yo me levanto y yo dije, yo tengo 3,000 pesos aquí para 3 hermanos que nada más tienen que buscar 200 pesos. Yo tengo 3,000 pesos aquí y yo sé muy bien, yo se lo voy a emprestar en un mes. Es más, si quieren 2 meses. Pero yo sé muy bien que me lo van a pagar antes del mes. Porque lo que ellos van a recibir, lo que ellos van a recibir van a ser tan poderoso que esa maldición se va a romper. No, Frankie, tú estás loco, los evangélicos no pagan. ¿Cómo tú vas a emprestar esos cuartos? Es que no, oye, los mismos hermanos diciéndome que no. Sí. Que no pagan. Pero si tú le emprestaste 3,000 pesos, olvídate que no te lo van a pagar. Y yo dije así, yo me planteé y dije, mentira del diablo, que el Señor reprenda al diablo. Que los evangélicos son evangélicos aquí en la tierra y en el cielo. Los evangélicos tienen que pagar, tienen que diezmar y tienen que ser honrados porque Dios honra a los que le aman. Así es. Y me paré firme así, mi hermano, y entregué mis 3,000 pesos. Ya son ahora. Y cuando esa gente vinieron transformados. Tú sabías. Transformados. Claro. Y yo tuve mi chelito hasta los 15 días. Ya tú sabes. Transformados. Y ellos mismos ayudaron a otro. Y a otro. Y entonces el deseo mío era, en esa guagua mía, yo lo llevaba a los encuentros. Y yo todo era para que ellos fueran a un encuentro. Mi hermano, que hoy en día está yendo a la iglesia, yo le regalo un encuentro. Mi hermana, que se convirtió también le regaló un encuentro. A mi prima Lina, también un encuentro. A Grisel, sí. Que se convirtió con nosotros. Ella fue al encuentro por vía de nosotros. Yo no se lo pagué, pero ella fue. Entonces, sucesivamente, fue un grupo de gente. Un avivamiento tremendo. Fue un avivamiento tremendo que hubo para ir. Y decía la gente, no, que los encuentros. Oye, los encuentros era la gloria de Dios. Hubieron muchísima gente que se sanaron. Sí. Se sanaron, sanado. Sí. La iglesia fue prosperada. Pero de un momento a otro, la iglesia empezó a
A diezmar, a producir. a producir. Claro, se veía el cambio. Se vio el cambio. Gente que no tenían vehículos ya tenían vehículos. Sí. Gente que no se habían casado ya se estaban casando. Sí. Gente que no tenían casa ya estaban, claro. Sí, allá la Iglesia de Dios Central. Hoy en día la gente quisiera muchísimo pertenecer a la Iglesia de Dios. Así es. Porque es una iglesia bendecida. Así es. Es una iglesia bendecida porque cuando se le obedece a Dios, cuando se le ama a Dios, Dios bendice a los hermanos de corazón. Porque dice su palabra, Dios ama al dador alegre. Traer vuestros diezmos y vuestras ofrendas, pero traerlo sin que te duela. Uh-huh. El diezmo y la ofrenda es espiritual. Oye, no te lleve, hermano. Oye, no te lleve de lo que dicen las redes, de lo que dicen los falsos, que creen que saben, pero no saben nada, porque la bendición de Dios es espiritual. Y Él nos dice en su palabra que Él anda buscando verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Así es. Pero ¿y cómo tú vas a diezmar si no en el espíritu? Ah, no, yo tengo aquí 1,000 pesos, o yo le voy a dar esto. Oye, tú lo estás dando porque lo quieres dar. Uh-huh. Pero un diezmo, una ofrenda, una primicia, primero se pone en el corazón. Dios es quien lo va a utilizarlo como Él quiera. Así es. Mira, yo te voy a dar un testimonio. Aunque todo ha sido testimonio, pero algo tempranito. Los domingos que yo voy a la iglesia, yo estaba depositando 1,000 pesos los domingos de ofrenda. Entonces, este domingo, ¿qué pasó? Yo tengo 1,000 pesos aquí porque yo siempre pongo lo que voy a poner. Pusiste eso en tu mente, en tu corazón. Lo que yo pongo, lo que yo voy a dar, yo lo llevo desde mi casa. Ya. No digo que yo voy a sacar en la iglesia. Uh-huh. No, yo lo llevo desde mi casa. Yo lo pongo en mi corazón. Ya. Y cuando yo veo a este hermano, un hermano que yo lo he ayudado, pero tampoco no es que yo lo voy a ayudar toda la vida. Claro. Y muchísimo tiempo y hasta me retiré un poquito de él, porque a veces tú no puedes estar ayudándolo dando. Uh-huh. Cuando yo veo a este hermano, el Señor Dinamo me dice a mí, bendícemelo. Ay, Dios mío. y yo viéndolo así, no, pero ven acá, pero esto es de Dios. Y dice, oye, pero Él es Dios. Yo soy Él. Ay. Yo soy Él. No dice la palabra que el que le da a uno de estos me lo está dando a mí. Por cuanto no le diste al enfermo, cuanto no fuiste a la cárcel, por cuanto no le diste al vestido o al huérfano, a mí no me lo diste. Dice la palabra. Entonces quiere significar que el que le da al pobre, o el que le da a la viuda, o el que le da al huérfano, se lo está dando a Dios. Eso es así. Entonces, el Espíritu me ministra eso. Eso fue el domingo. Y yo, cuando la ofrenda, yo agarro 1,000 pesos y voy a darle al hermano, no es que le tengo lástima. No es que le tengo lástima. Pero yo quiero que usted acepte tu ofrenda. Oye, se lo pedí. Uh-huh. No es que se lo di, no tenga, porque todo el mundo quiere. Claro. No, pues yo lo que quiero es que tú me lo aceptes. Yeah. Como si fuera el mismo Dios. Wow. Yo le pedí a Él que me lo acepte. Yo quiero que tú me lo aceptes. No te exijo más nada, es que me lo acepte. Uh-huh. Porque Dios me dice que te lo dé. Dios me mueve a eso. Y Él me miró a mí así. Señor, que le falta una pierna. Sí. Cuando yo lo di, Dios, no me lo agradezca a mí, porque esto es de Dios. Si se lo quiere agradecer, agradeceselo a Dios. Después, cuando nos despedimos, él me hizo así con el dedo, y yo también le hice así con el dedo, pero también le dice, dale gracias a Dios. Sí, porque si fuera por mí, tú sabes que nosotros, claro, los seres humanos, no damos ni prestamos la batería. Claro que sí, claro. Wow, la audiencia está viendo, Franklin, por qué desde tu nacimiento, desde tu niñez, Dios te tiene una marca. Sí. La gente está viendo el por qué Dios te ha bendecido tanto por ese corazón que tú tienes. Franklin, casi terminando. Yo me imagino que son muchos, pero dime ese milagro
donde tú has visto la mano de Dios obrando de una manera poderosa en ti? Si recuerda uno. En mí, Dios obrando. Bueno, ¿qué te digo, Yasunahori? En mi vida, yo no diferencio el milagro. Porque cuando tú no perteneces a Dios, todo lo que tú ves es milagro. Correcto. Pero cuando tú perteneces a Dios, es normal. Wow. Es propósito. Sí, todo es propósito. Todo es normal. Ahora bien, yo sí les exijo algo a las iglesias y a cualquier ministerio, que tiene que haber profecía. Porque de la única manera que Dios habla es cuando hay alguien que se deja usar para la profecía. Porque en la profecía es donde se encuentran los milagros que la gente cree que es milagro, pero el que vive en esa dimensión no lo ve como milagro, porque se cree. Dios me dice a mí, eso es tuyo. Algo difícil, muy difícil, porque los tiene una segunda persona. Esa casa es tuya. Y como estamos en un lugar de administración, y lo que estábamos eran hermano, y una gloria de Dios, y saltó una hermana y dice, oye, pero tu casa es linda, dice el Señor que te la entrego, esta casa es de ustedes. Pero yo está hablando como nosotros vivíamos en esa casa, pero alquilado. Esta casa es de ustedes. Como hablando como que la casa de nosotros, que dice el Señor que se le entrega a ustedes esta casa. Entonces, ¿qué yo hago? El hombre de Dios lo ve como un milagro. No, yo lo veo como algo normal. Yo lo veo normal. Digo, Dios me está entregando esta casa. Si me la está entregando, yo no puedo pensar en otra casa. Yeah. Mi esposa está ahí. Y a ella también se lo dijeron delante de mí. Fue a ella y a mí. Y mi esposa tiene un apartamento. Ella sacó un apartamento. Estamos viviendo ahora mismo en ella. En el apartamento. De que tenemos el apartamento y que después Dios nos dé aquello. Bueno, la gloria de Dios. Ahora bien, si hubiera sido por mí, yo estuviese siguiendo esperando lo que Dios me dijo. Ya entiendo. Yo le pido excusa a mi esposa si ella ve este canal, pero es así. Cuando Dios me dijo a mí, y a ella también se lo dijo, ustedes lo veo en el consulado. ¿Ustedes no han ido? No, vayan, que el Señor me está mostrando que le están dando las visas. El proceso, Dios nos entregó la visa. El proceso, otra profecía, yo lo veo en una casa, también recibimos la casa en Estados Unidos. Todo lo que yo tengo, todo lo que yo tengo, porque Dios me lo ha profetizado. Amén. Y yo le he creído y he seguido la profecía, porque el que no recibe la profecía es porque no la sigue, no lo cree. Entonces, cuando le llega, si no lo cree y le llega como quiera, porque Dios no es hombre para mentir, y le llega, te digo lo que ellos dicen, es un milagro. Es un milagro. Pero como yo le creo y yo estoy siguiendo lo que Dios me dijo, yo no creo que fue un milagro. Fue que Dios dijo y Él lo cumple. Tú eres mi cielo, en ti mi sombra te está cubriendo, y donde quiera que tú vayas, yo a ti te voy a proteger. Porque tú a mí me crees. Y dice en hebreo que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo tú me vas a agradar a mí si yo te digo a ti que esa casa es tuya y tú lo ves imposible? Entonces tú me dices a mí, que para Dios no hay nada imposible. Pero cuando te dicen a ti esa casa es tuya y lo tiene una tercera persona. Entiendo. Y lo tiene una tercera persona y eso es imposible. Pero ¿y por qué tú dices que es imposible si tú dices a cada rato que para Dios no es nada imposible? Pero ya Él te lo dijo que es tuyo. Entonces cuando te llega a ti, es un milagro para ti. Pero para mí no es un milagro. Normal, pues yo lo estoy esperando. Ya. Y Dios te lo prometió. Y Dios me lo prometió. Mira, yo tengo casa, carro,
y buen trabajo en los Estados Unidos. ¿Pero por qué? Porque él me dijo a mí que iba a pasar todo eso y tú creíste. Sí, exactamente, que él me iba a entregar a mí mi residencia, que iba a poner a mis hijos en su posición, y yo le creí y seguí caminando. Claro que me llegaron días de decepciones, porque como dice la canción, esperar en Dios, difícil sé que es. Es difícil esperar en Dios, pero si tú le crees, aleluya, Dios cumple su promesa. Y te digo, amigo y hermano que me esté escuchando ahora, cuando Dios te prometa, no importa lo que esté sucediendo, no importa quién lo tenga, si Dios lo dijo, aleluya, y tú le creíste, no va a ser un milagro para ti, va a ser una profecía, va a ser una palabra hecha cumplida, realidad. O sea, sí. Aleluya. Wow, tremendo, Franklin. Ya esto vamos a terminarlo. Sin antes que tú me digas, yo te voy a hacer una pregunta, ya con esto vamos a terminar. Y esta pregunta me motiva porque yo sé que tú eres un padre ejemplar, eres un hombre de familia. Para esa audiencia, ¿qué significa para ti la familia? Bueno. Dame una palabra ahí. La familia. Bueno, según como como mis padres me criaron en familia, impíamente, pero me criaron como familia, me protegieron. Pero la familia, dice la palabra que los hermanos de la fe es la familia de uno. Claro. Primero los hermanos de la fe y después los demás. Así mismo es. Primero tú, que eres mi hermano, y después mi papá y mi mamá, dice la Biblia. Es duro. Es difícil. Es difícil. Eso es así. Pero lo dice la Biblia. Pero la familia, indiscutiblemente, si lo llevamos, es la primera institución que Dios formó en la tierra. Dice en Génesis, por ahí, temprano, dice Génesis 2:1, por ahí, ustedes lo buscarán. Dice, dejará el hombre su madre y su padre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Familia empieza desde ahí. Así es. Empieza desde ahí. Mire, mis hermanos, si fuera por mí, hace rato que ya yo hubiera dejado este matrimonio con mi esposa. Hace rato. Pero ¿y tú crees que es fácil? Cuando Dios está involucrado y el enemigo también. Pero cuando tú eres un hombre de Dios y entiendes que Dios ha hablado contigo, puede caer el cielo. El cielo puede caer, Yasonauri, y su palabra no puede ser violada. Así es. Su palabra no puede ser violada. Si fuera por mí de verdad, como hombre, ya yo hubiera dejado esta familia. Porque ella es una persona y yo soy otra persona. Yo me crié de una manera, ella se crió de otra manera. Hay una cuantas cositas como marido y mujer. Claro. Que como marido y mujer. Que siempre. Cosas normales. Cosas normales. Y entre los hermanos de la iglesia. Hoy en día se está luchando. Yo luché mucho en la iglesia de Dios Central sobre las destrucciones de la familia. Así es. Porque hubo un tiempo que la familia se estaba destruyendo en las iglesias. Y eso fue un trabajo que nosotros también atamos y reprendimos y trabajamos en el nombre de Jesús para que la familia no se destruyan. Y yo tengo que dar testimonio delante del cielo y delante de los hombres. Claro que sí. Por lo que Dios me ha dado para que la familia continúen unidas. Y tomar en cuenta que Dios Aleluya. Es que sostiene la familia. Aleluya. Dios te sostiene. Aleluya. Sí, la familia es lo primordial. Así es. La familia. Wow. Bueno. La familia. Bueno, mi hermano Peralta, te agradezco este tiempo, de verdad, a la audiencia. Yo creo que lo que hemos conversado aquí, porque fue una conversación que tuvimos, historia de Franklin,
testimonios que sirven para edificar al pueblo. Esperamos que haya sido de bendición. Y Franklin, te voy a dejar la cámara para que te despida una vez más, aunque está saliendo en la descripción tu canal. Bueno, que tú te despidas y dé detalles de tu canal. Ok, mis hermanos, dice la palabra que por torpe que seamos, no nos vamos a extraviar en este camino. Gloria a Dios. Y muy claro dice que este evangelio será predicado por testimonio. Así es. Esta palabra la tienes tú en tu corazón, la tengo yo en mi corazón, pero si yo no doy testimonio, de vano decimos nosotros la palabra. Tenemos que dar testimonio de que Jesucristo fue crucificado y fue sepultado, y al tercer día la tierra no pudo aguantarlo, aleluya, porque Él es la vida, Él es la creación, Él es tu vida. Gloria y la tierra tuvo que vomitarlo, aleluya. Bendito Dios. Tenemos que dar testimonio de esa revelación, la resurrección de Cristo. Gloria aleluya. Dios te bendiga, mis hermanos. Y te invito que le comparta estos testimonios para la gloria de Dios, para que otros hermanos entiendan cómo Dios llama, cómo Dios protege, cómo Dios marca. Cómo Dios marca, tremendo. Cómo Dios marca y cómo Dios, que yo sé muy bien que Él a ti te ha dicho lo que Él quiere que tú hagas, pero a veces somos testarudos. O miedoso, o con vergüenza. Con vergüenza. Y si lo digo, o no lo digo. Oye, dice la palabra que solamente los violentos arrebatarán, aleluya, el cielo, la gloria y hasta el amor de Dios. Gloria. Tú tienes que ser valiente. Arrebata lo que es tuyo, aleluya, porque Dios está presto para oír tu clamor, para tener, aleluya, tus oraciones, para bendecirte, para decirte que tú eres su hijo, aleluya, para que tú sientas la gloria de Dios en tu vida, en tu familia, en tu casa, aleluya, en tu negocio. Yo te digo en esta hora, mi hermano, aleluya, que tome la decisión de que hay un solo Dios así verdadero. Señor. Dijo mi pastor en estos días, el domingo, ¿quiénes creen en Jesucristo? Y todos levantaron la mano, todos creían. ¿Quién quiere aceptar a Jesucristo? Y nadie quiso aceptarlo. ¿Tú me entiendes? Nadie. Porque de aceptar una cosa y de creer es otra cosa. Pero el trabajo de nosotros, nuestro trabajo es que tú, como persona incrédula, crea que Jesucristo vino a salvarte. Así es. El trabajo de nosotros es que tú empieces a creer. Y por el testimonio de nosotros, tú vas a creer. Amén. En el nombre de Jesús. Aleluya. Tremendo. Pido la oración. Gloria a Jesús. Bueno, Franklin, gracias. De verdad. A la audiencia, comparte este contenido. Suscríbase al canal y nos vemos en una próxima entrega. Dios le bendiga y Dios le guarde.